Muy bien, bueno, este es el tercer video. En este tercer video vamos a abordar el tema de los formatos de columna y fila, que ya se adelantó en un video anterior, pero vamos a ver unas cuantas opciones más, como mostrar y ocultar las filas y las columnas, inserción de filas y columnas, y vamos a aprovechar para ver opciones del formato de fichas, aprovechando que estamos modificando las propiedades del área de trabajo. Entonces voy a Excel. Aquí está. Bueno, ya había yo explicado en el video 2, si no me equivoco, que el ancho de las columnas se modifica arrastrando la línea que divide a dos columnas, por ejemplo, entre la E y la F, y con esto logro que se ensanche la columna. Que si yo quiero modificar el alto de una fila, lo que tengo que hacer es utilizar la línea que divide a las filas y arrastrarlos, y ya con esto logro una modificación también en el tamaño de las filas. Aquí está. Bueno, esto ya lo había explicado yo antes. Hay otras opciones también para modificar el ancho y el alto de las columnas. Por ejemplo, aquí en el grupo celdas tenemos también en esta lista una opción para cambiar el alto de fila y una opción para cambiar el ancho de columna. No voy a utilizar ahorita porque la verdad es mucho más cómodo utilizar la línea que divide a las columnas. Nada más tengo que recordar también que en Word es posible arrastrar las líneas que dibujan a la tabla, y en Excel no. En Excel es necesario ir a los encabezados, tanto de columna como de fila, para cambiar el tamaño de las celdas, filas y columnas. Bueno, esta era la primera parte. Realmente no había mucho que explicar en cuanto al ancho y al alto. Pero hay una opción importante que hay que saber y conocer. Podemos seleccionar columnas dando clic al centro en el nombre de la columna, y esta propiedad nos va a ser muy útil porque si hacemos una selección múltiple de columnas, por ejemplo, si yo arrastro encima de estas columnas y selecciono unas cuantas, 5 por ejemplo, y yo me decido a cambiarle el tamaño a alguna de las columnas, por ejemplo a D, la voy a reducir arrastrando y aquí voy a soltar, entonces las otras columnas también van a hacer lo mismo. Las otras columnas, aquí está, también se van a adelgazar, también van a cambiar su ancho. Igual sucede con las filas. Yo puedo seleccionar varias de estas filas, puedo cambiar el tamaño de una, y lo que va a suceder es que todas van a cambiar también. Esto es muy útil cuando queremos que el diseño de una tabla sea simétrico, sea estético, que todas las columnas o las filas sean iguales. Pues obviamente con esto va a ser muchísimo más simple. Yo puedo hacer selecciones también por separado de columnas. Por ejemplo, voy a seleccionar la I y con control presionado en el teclado voy a presionar la K, y entonces de esta manera, mientras mantenga control presionado, puedo seguir seleccionando columnas, y de la misma manera que lo logramos con estas columnas adyacentes, si yo modifico aquí el ancho de una de estas columnas, entonces todas se van a modificar también por separado aún, inclusive con las filas, que ya no va a ser necesario ahorita probar la opción. Bueno, voy a aprovechar también para marcar estas columnas rellenándolas con sombreado. Voy a poner un sombreado verde, así, porque lo que sigue ahorita es explicar cómo se muestran y se ocultan y cómo se insertan y las filas y las columnas y cómo se eliminan también. Entonces voy a aprovechar estas columnas para insertar. ¿Cómo hago para insertar una columna? Nuevamente hago como lo he estado haciendo hasta ahorita, selecciono la columna dando clic en el nombre de ella, aquí por ejemplo doy clic y entonces ya queda seleccionado. Y si yo quiero insertar una columna, además de dar un solo clic, doy clic derecho y aparece un menú contextual en donde aparece una opción que dice insertar. Con esto voy a insertar una columna nueva. La columna nueva va a heredar el formato de la última columna. En este caso era la que ya estaba verde, por eso ahora tengo dos de color verde. Si yo selecciono una verde, doy clic derecho sobre la selección, le doy clic insertar, pues se va a insertar una de color blanco porque está heredando los formatos del anterior. Exactamente lo mismo sucede, y voy a marcar ahorita una fila, nada más para notar los cambios. Lo mismo sucede si yo inserto una
fila. Si yo le doy clic a la siguiente después de la naranja, doy clic derecho dentro de la selección y le pongo insertar, la nueva fila va a tener o va a heredar los formatos de la anterior. Si yo selecciono una naranja, sí, pero la anterior es blanca, al insertar una nueva, aquí está, al insertar una nueva fila, esta va a tener el formato de la anterior, no de la que estoy insertando en este momento. Insertar filas entonces es con clic derecho. Eliminar es el mismo proceso. Ahora voy a hacer no una única selección, no nada más una columna, voy a seleccionar varias arrastrando sobre ellas, nada más para ejemplificar que al dar clic derecho sobre una selección y dar clic donde dice eliminar, es decir, a la inversa que insertar, voy a quitar todas las columnas que estaban seleccionadas y entonces toda la pantalla se recorre de la derecha hacia la izquierda. Si yo elimino filas de esta manera, selecciono las filas con los nombres de sus encabezados, doy clic derecho sobre el área seleccionada, aquí está, y pongo eliminar, entonces las filas se van a eliminar y todo se recorre hacia arriba. Bueno, ya llevamos entonces insertar y eliminar filas y columnas. El siguiente tema es mostrar y ocultar. Yo voy a seleccionar ahorita una columna, por ejemplo la verde, H nada más. Nuevamente es la tercera vez que utilizamos el menú contextual, es decir, doy clic derecho sobre la selección y ahora busco la opción que diga ocultar. Esto lo único que va a lograr es que la columna H desaparezca temporalmente. Realmente aquí está. Si vemos la continuidad del alfabeto nos damos cuenta que hace falta exactamente la H, entonces está parcialmente oculta. Y cuando yo quiero mostrar una columna que ha desaparecido, lo que tengo que hacer es seleccionar las columnas alrededor de la que no vemos. Ya seleccionadas las columnas, otra vez damos clic derecho en el menú contextual y ahora utilizamos la función contraria que es mostrar y ya tengo nuevamente la columna que había desaparecido. Bueno, lo mismo sucede con las filas. En el caso de las filas yo puedo hacer lo mismo, seleccionar, dar clic derecho y ver la opción de ocultar. El número 3 de la fila 3 desaparece temporalmente. Si selecciono las dos filas alrededor de la que se ocultó, doy clic derecho y después voy a mostrar, entonces vuelvo a ver la columna que me hacía falta. Bueno, eso en cuanto a filas y columnas y operaciones que tienen que ver con filas y columnas. Voy a terminar este video hablando un poco de hojas. Eso también se contemplaba aquí en el resumen. Aquí está como formato de fichas. Entonces vamos a ver del formato de fichas como agregarlas, eliminarlas, le voy a incluir también, cambiar el nombre, el color y la ubicación, que la verdad estos tres son muy simples. Estas fichitas que tenemos aquí abajo representan un área de trabajo en Excel. El archivo de Excel se llama libro, pero el libro está dividido en hojas. Cada hoja de por sí es enorme. Se puede insertar dando clic en este control, así, clic y clic y clic y las veces que sea necesario para insertar nuevas hojas. La hoja, por ejemplo, la que estaba probando yo al principio es la hoja 1. Aquí está la prueba de los formatos de columnas y de filas, y las otras obviamente están en blanco. Bueno, ¿qué podemos hacer con estas hojitas, o más bien con las fichas de las hojitas? A las fichitas les podemos cambiar el nombre. También nuevamente, clic derecho sobre la hoja y tenemos estas opciones, por ejemplo, cambiar nombre y color de etiqueta, que son las que vamos a utilizar. Primero cambiar nombre, ya aparece aquí el punto de inserción parpadeando, puedo borrar el nombre anterior y poner uno nuevo. Aquí está, doy enter y entonces ya queda grabado el nombre nuevo. Si lo que quiero es cambiar el color de la ficha, igualmente doy clic derecho, voy a color de etiqueta, selecciono un color. Probablemente ustedes notarán que se ve una sombra, se ve solamente una sombra, pero es que esto sucede solamente cuando la pestaña está o la hoja está seleccionada.
Si yo selecciono otra, entonces veo el color rojo que yo había seleccionado. Va de nuevo. Si doy clic derecho, aparece una opción que dice cambiar nombre. Ya aparece seleccionado el nombre de esta hoja. En nuestro caso, por ejemplo, podríamos poner nombres de grupos. Vamos a poner aquí segundo F, por ejemplo. Enter. Y entonces los datos que yo ponga en esta hoja pues tendrán que corresponder con esta categoría o etiqueta que acabo de poner. También puedo dar, repitiendo, clic derecho, color de etiqueta, y seleccionar un color para esta etiqueta. Y ya sé que cuando seleccione otra veré el color intenso. ¿De acuerdo? Bueno, y por último me falta la ubicación. Bueno, cuando yo inserto hojas, pues llegará el momento, después de insertar muchas, voy a agregar unas cuantas más, en las que la barra de fichas, que es esta barra que tengo aquí abajo, ya no sea suficiente para mostrar una pestaña por cada hoja. Cuando esto sucede, aparece este control, o se enciende este control con el que yo puedo recorrer las hojas hacia la derecha o hacia la izquierda para verlas todas. Aquí está. Bueno, esa es una opción necesaria. En otros casos en donde me sea posible, pues yo lo que tengo que hacer es eliminar algunas hojas. Esta, por ejemplo, le voy a dar clic derecho, aparece una opción también que dice eliminar. Con eso quito la hoja, fue la 5, voy a quitar ahora la hoja 6, le doy clic derecho y eliminar, y así puedo seguir eliminando, ahí va, eliminar, hasta que ya no tenga más hojas, si no son necesarias. En la eliminación de las hojas, una hoja se eliminará inmediatamente si es que la hoja está vacía. Pero si la hoja contiene algún dato, aunque sea una sola celda con unas letras, a la hora de eliminar me va a preguntar si estoy seguro que quiero eliminar esta hoja. Le voy a decir que sí de todas maneras, pero si me pregunta en caso de que no esté vacía, sí me va a preguntar. Bueno, por último, la ubicación de las hojas. La ubicación es la cosa más simple que podemos aprovechar del manejo de las hojas, de las fichas de las hojas. Solo se refiere a arrastrar, voy a recorrer hacia otra posición y en donde aparezca esta pequeña flecha negra que creo que no se alcanzaba a notar. Esa será la nueva ubicación de la hoja. Va de nuevo. Si coloco el apuntador sobre la pestaña roja y esta hoja la arrastro, me va a ir siguiendo un pequeño apuntador de color negro. Voy hasta el extremo, aquí, y aquí voy a soltar, y entonces mi pestañita cambia de lugar. Bueno, me parece que esto era todo lo que íbamos a ver aquí en el video, ¿sí? Ya le voy a dejar ahorita, el siguiente video se va a centrar en el formato de número, que es un poco diferente a lo que estábamos viendo, pero ahorita por lo pronto terminamos con el formato de las columnas y filas y fichas.